Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al economista Pablo Lucio Paredes. Él es PhD en Economía Aplicada por el Instituto de Estudios Políticos de París y profesor de la Universidad Católica del Ecuador, la ESPOL-IDE, y actualmente en la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, economista Paredes. Quisiéramos que nos ayude a digerir un poco más la importancia del paso que fue anunciado con júbilo por el gobierno nacional el día de ayer. Se entiende que el promedio actual de ese instrumento, que es de casi un 10%, 9,3%, sería renegociado a costos o a porcentajes del 5,3% de interés, y esto constituirá un importante ahorro para Ecuador en intereses en el largo plazo. Pero quisiéramos su detallada información sobre lo que significa este paso dado y anunciado por el gobierno el día de ayer. Sí, muy buenos días, un saludo a todos. No creo que es algo que debemos recibirlo con júbilo, sino debemos recibirlo con satisfacción y con responsabilidad. Entre tantos problemas que tiene la sociedad y la economía ecuatoriana, no solo por el coronavirus, pero también por el coronavirus, es un pequeño paso muy importante, por cierto, pero hay que estar también conscientes que estos bonos que se están renegociando representan 45% de la deuda externa y más o menos un tercio del total de la deuda del gobierno. Es decir, lo que estamos arreglando, y es un muy buen arreglo, ha sido una muy buena negociación, es una pequeña parte de la deuda, que a su vez es una pequeña parte de todos los problemas que tiene el país, pero en la vida, si uno tiene muchos problemas y va caminando en uno de los problemas, pues es una cosa que vale la pena, obviamente, resaltarlo, y es positivo. Para entender de la mejor manera esta situación, bien vale la pena ir a los antecedentes. ¿Quién, cómo, cuándo se emitieron los bonos que hoy son materia de renegociación? Bueno, mire, los primeros bonos se emitieron en el año 2014, cuando el precio del petróleo en esos días, junio del 2014, estaba todavía en $100, lo cual nos muestra la irresponsabilidad de, teniendo un precio tan alto el petróleo, salir a endeudarnos. Eso era el desajuste tan grave que vivimos durante 10 años de la economía ecuatoriana, y luego más tarde ya cayó el precio del petróleo, ya seguimos endeudándonos, etcétera, etcétera, y eso ha sumado alrededor de 18 mil millones de dólares en estos 6-7 años. Y teníamos pagos hasta el año 2030, pagos que eran en promedio del orden de 3,000 millones al año. Hay que estar conscientes que toda la deuda nos significaba un pago anual de 8 a 9 mil millones de dólares. Esta parte de los bonos representaba 3,000 millones al año, y evidentemente el Ecuador, con las malas condiciones en que estábamos, y peor ahora con el coronavirus, no podíamos pagar esos 3,000 millones. Entonces el Ecuador se sentó con los tenedores de bonos, y se ha llegado, como digo, a un acuerdo que creo que es muy razonable, muy satisfactorio, muy positivo en ese aspecto. Y quizás la primera cifra que vale la pena tener en mente es que en estos próximos 10 años, en lugar de pagar 3,000 millones anuales, vamos a pagar alrededor de 1,000 millones anuales. Es decir, ahorrarnos 2,000 millones al año es una cantidad de dinero muy importante para la economía ecuatoriana. Luego, obviamente, a partir del año 2030 y hasta el 40 tendremos que pagar más, pero digamos estos 10 próximos años vamos a tener un alivio muy importante. Pagos, en vez de 3,000, vamos a pagar 1,000 al año. Creo que cualquier persona que tenga que pagar 3,000 al año y ahora le dicen ya solo hay que pagar 1,000, bueno, evidentemente es un alivio, ¿no? Economista, muy buenos días. ¿Esta renegociación de parte de la deuda podría influir de alguna manera en el elevado riesgo país que tiene Ecuador, que además ha sido otro de los problemas o limitaciones más bien para que el Ecuador pueda acceder a recursos en mejores condiciones? Sin duda, y de hecho me parece haber visto el día de ayer que
que el riesgo país, que estuvo hace un par de meses en 5.500, que en las últimas semanas estuvo alrededor de 3.500, me parece haber visto que bajó a 2.500. Pero hay que estar conscientes que de cualquier forma salir al mercado internacional privado va a ser difícil, porque ya acabamos de terminar una renegociación en la cual los tenedores de bonos han tenido que ceder una serie de cosas al Ecuador. Entonces no vamos a acceder a ese mercado, pero lo positivo de esto es que, por ejemplo, los organismos multilaterales que tienen que darnos apoyo este año, nosotros necesitamos todavía de aquí hasta fin de año alrededor de unos 4.000 millones de dólares en préstamos. Los multilaterales estaban esperando que nosotros lleguemos a un acuerdo con los tenedores de bonos para ellos volver a abrir, digamos así, sus opciones de financiamiento al Ecuador. Entonces creo que esto nos abre ciertamente las puertas para este año y el año próximo recibir los recursos que necesitamos, que vendrían sobre todo los multilaterales, que como sabemos son en mucho mejores condiciones. Entonces es positivo también en ese sentido que usted señala. Economista Paredes, ¿es la que se ha anunciado el día de ayer una negociación ya acordada, totalmente cerrada, firmada, o continúa siendo una aspiración que tiene que concretarse? Y por otra parte, más allá de saber que con quienes se ha negociado son tenedores importantes de deuda, ¿sabe usted quiénes son? Si nos puede dar rostros visibles sobre con quiénes negoció Ecuador. No, rostros visibles no sé. Sé que son 3, 4 grupos importantes de tenedores internacionales. Hay un par de grupos, como creo uno de ellos, creo que es el grupo BlackRock, que son grupos conocidos financieros a nivel internacional, pero fuera de eso no sé mucho más detalle. Lo que sí está claro es que estos tenedores importantes con los que se llegó al acuerdo representan 48% de los bonos, y que el Ecuador necesita llegar a un acuerdo con el 66%, es decir, hay que subir de 48 a 66, pero uno razonablemente pensaría que estos grupos importantes van a decir a los demás, ya llegamos a un acuerdo, súbanse al carro, pero en todo caso este es un proceso que se dará entiendo que más o menos la próxima semana el gobierno ya va a mandar el acuerdo a los demás para pedirles su aprobación, y que eso durará probablemente hasta finales de julio, mediados de agosto, pero digamos razonablemente pasar de 48 a 66 debería ser factible, ¿no? Le preguntaba esto porque el ministro Martínez, en sus declaraciones del día de ayer, señaló que para que la propuesta se concrete, los acreedores deben participar en algún tipo de votación formal, y que el plazo para concretar el acuerdo es el 15 de agosto. Pero usted tiene la confianza de que esto ya no es reversible. No, todo es reversible. Mire, es como en cualquier votación a nivel de país o incluso a nivel del colegio, a nivel de amigos, uno dice, mire, ya hablé con un grupo de amigos y van a votar por tal cosa, y el rato de la votación los demás no se unen y uno acaba perdiendo la votación, ¿no? Así que hasta que no esté concretada, pues todavía no se concreta. Pero lo que digo es que razonablemente, si este grupo de grandes tenedores que representan el 48% de los votos ya apoyan al Ecuador, si usted me dijera hay que llegar del 48 al 90, yo le diría, bueno, todavía hay una eternidad, pero del 48 al 66 yo creo que la probabilidad es bien alta de que haya la votación a favor del Ecuador. Economista, esto es una parte de la deuda, pero ¿qué pasa con las demás deudas que tiene Ecuador? Nos preguntamos, por ejemplo, con la China, que ha sido que fue en los últimos años uno de los principales acreedores de nuestro país. Sí, como les decía, esto representa 45% de la deuda externa, estos bonos. Otra parte importante son los organismos multilaterales, y luego una parte importante, pero digamos, a veces uno cree que es mayor de lo que es, pero representa menos del 20%, es la China. Son alrededor de 7.000 millones de dólares, 8.000, que no es despreciable, pero es bastante menor. Es algo que ha venido negociando el gobierno, y con la China hay dos temas, ¿no? Digamos, con los tenedores de bonos, el tema era renegociar y conseguir mejores condiciones, que es lo que hemos ciertamente conseguido.
el caso de la China es una negociación en dos aspectos. Uno, tratar de mejorar la deuda anterior y tratar de conseguir nuevos recursos. Entonces ahí la negociación obviamente es diferente, porque usted está diciéndole, ayúdame con lo anterior, pero al mismo tiempo dame también nuevo dinero. Entonces es un poquito diferente esa negociación y esperemos que haya buenas noticias en ese aspecto, tanto en lo uno, que es mejorar las deudas anteriores, como en nuevas deudas. El mismo gobierno ha anunciado que de la China estarían viniendo en estos meses alrededor de 2.500 millones de dólares, que como le digo, son muy importantes porque hasta fin de año nosotros necesitamos al menos conseguir 4.000 millones de dólares. ¿Esta situación, economista, en su criterio, mejorará la situación económica del gobierno en general, aquella más sensible, una mejora en el déficit fiscal tan alto que se estima para este año, una mejora sobre todo en lo que es el día a día del gobierno, un alivio en la liquidez? El gobierno debe 500 millones a las prefecturas, 1.000 millones se dice a los municipios, el 40% de los aportes a los fondos jubilares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se ha manifestado ya a través de una carta formal al Ministerio de Economía, señalando que si no le paga en agosto podría ya colapsar el sistema de jubilaciones. Es decir, hay urgencias enormes en el país. ¿Se va a notar un alivio? ¿Va, en otras palabras, a funcionar mejor las finanzas gubernamentales? Mire, evidentemente va a ayudar. En la palabra que usted ha utilizado es la correcta, que es ayuda en liquidez. Es decir, este año teníamos todavía por pagar 1.300 millones en intereses y no vamos a pagar nada. El año próximo teníamos que pagar, no tengo la cifra exacta, pero creo que era alrededor de 1.500 millones, un poco más, y vamos a pagar 80, es decir, no vamos a pagar básicamente nada. Es decir, entre este año y el año próximo dejaríamos de tener que pagar alrededor de 3.000 millones. Eso es un alivio de liquidez que estaba ahí, ¿no es cierto?, que se nos venía encima. Pero también hay que estar conscientes de la magnitud de los problemas que tenemos. El precio del petróleo está mucho más bajo, el gobierno recauda menos impuestos, además tiene que gastar más alrededor de la pandemia. Por eso le decía, entre el mes de mayo y diciembre, el Ecuador tenía que recibir alrededor de 7.000 millones de dólares de nuevos préstamos, de los cuales hemos recibido, digamos, alrededor de 2.500. Es decir, como decía antes, nos falta alrededor de unos 4.000 millones de nuevos préstamos hasta fin de año, al menos 4.000 millones, que vendrían una parte de la China, como mencionaba hace un momento, el resto de organismos multilaterales, pero durante el periodo mayo-diciembre tenemos que completar 7.000 millones. Entonces, esta negociación de deuda nos da un alivio importante. Son alrededor de, entre este al año próximo, 3.000 millones que nos ahorramos, y si miramos en una perspectiva de 10 años, nos ahorramos 2.000 millones cada año, es decir, es una cantidad muy, muy importante de dinero. Nos estaríamos ahorrando en 10 años alrededor de 20.000 millones, pero los problemas son de una magnitud mucho mayor. Entonces, esto es un paso, hay que ir agregando otros pasos. Como usted dice, la seguridad social es un tema muy importante, que además no solo es un problema de liquidez, es un problema de fondo que tenemos que resolver hacia el futuro, y es una solución obviamente compleja. Los cambios en la seguridad social no son fáciles. Entonces, son pasos que hay que ir dando uno tras otro, y este es un paso importante que se ha dado, pero faltan muchas otras cosas. Y una cosa que para mí es fundamental y no la veo es que el famoso fondo de crisis, es decir, el fondo para atender a las familias y a las empresas en esta situación de crisis, no lo veo con claridad. No veo qué fondos van a ir a ese fondo de crisis, cuál es el monto que se le va a poner ahí, porque se debería poner al menos unos 5.000 millones de dólares para atender la crisis. Esa es una pata que a mí me parece que es muy importante y que está faltando, es la claridad en los montos y en el uso de ese fondo de crisis. Economista, ¿cuáles son sus criterios o su criterio respecto de esta exigencia de distintos sectores sociales de que en esta emergencia sanitaria y esta crisis económica que atraviesa el país no se priorice el pago de la deuda? Los más recientes pagos han sido fuertemente criticados, sobre todo el que se tuvo que hacer a Goldman Sachs por cerca de 400 millones de dólares, si no me equivoco, y que además fue criticado porque se le atribuyó a una mala estrategia del gobierno nacional. Sí, mire, el pago a Goldman Sachs yo creo
que fue un acuerdo no bien diseñado, fue un acuerdo mal diseñado, pero luego de haber sido mal diseñado se dieron las circunstancias que hacían que si nosotros no pagábamos se nos iban a tomar las garantías que eran mayores que el pago que teníamos que hacer. Entonces, un pago que se tuvo que hacer estoy de acuerdo, haber diseñado el instrumento mal desde el inicio. También se criticó mucho el pago que se hizo a los tenedores de bonos, justamente por 350 millones de capital en el mes de marzo, pero yo creo que eso más bien fue un paso de buena estrategia de decir, a ver, yo le pago a usted el capital que son 350 millones y no le pago nada de intereses que le debo hasta sentarnos a negociar. Y creo que el resultado de la negociación que se anunció el día de ayer, y suponiendo, digamos, que termine de conseguirse el voto de todos del 66% de los bonistas, pues muestra que fue una estrategia correcta de decir, a ver, yo te pago, pero me siento a negociar contigo. Es probablemente lo que usted, yo, cualquiera hubiera hecho, es decir, a ver, cuando me siento a negociar, lo hago con buena voluntad, con buena fe, con un buen concepto. Argentina, por ejemplo, ha hecho lo contrario. Argentina más o menos entró un poco pateando, como se dice, pateando el tablero de la negociación, y hasta ahora Argentina no ha conseguido nada, y no me sorprendería que Argentina consiga condiciones peores que las del Ecuador. Entonces, yo creo que eso, en ese sentido, lo de Goldman Sachs fue malo. El pago de los 350 millones yo creo que fue sensato para poder llegar al acuerdo al que hemos llegado. Economista Paredes, en cuanto a las macrocifras que se tejen mucho en el mundo y en el Ecuador, ¿cuáles son en su criterio los costos de la pandemia en Ecuador? Sumando gastos emergentes o fondos de la crisis, como usted señala, que dice que no la ve, o la caída en el PIB. El gobierno ha hablado de pérdidas de unos 12,000 millones de dólares o de costos de la pandemia, y varias entidades internacionales han estimado una caída en el PIB de Ecuador del 6,5% aproximadamente. ¿Cuáles son sus estimaciones al respecto? Mira, todas las estimaciones son un poco de adivinanza, digamos así, porque esta es una crisis casi única en la humanidad, y es casi única porque nos ha paralizado, ¿no? Es decir, ha atacado los dos elementos fundamentales de una economía, que son la posibilidad de salir a intercambiar. Con el aislamiento ya no podemos hacerlo, y la segunda es la confianza, ¿no? Uno ya no sale a la calle a decir, vea, me muevo, compro, no, si alguien me ofrece un cafecito, yo le compro el cafecito. No, lo que uno piensa es, dice, no, pues, a ver, la tacita en la que me está dando el café, ¿será que y la habrán limpiado bien? ¿No le habrán limpiado bien? Entonces hay la pérdida de intercambios y la pérdida de confianza, y esas son las dos cosas fundamentales que hacen una economía. Entonces, por eso la caída a nivel mundial va a ser muy grande. Y si la caída mundial es grande, hay que pensar que la del Ecuador va a ser muy grande, ¿no? En América Latina se estima que el promedio de caída va a ser 6-7%, entonces es difícil pensar que el Ecuador caiga 6%, probablemente el Ecuador va a estar cayendo alrededor del 10%, lo cual es una caída enorme de la economía, pero también hay que pensar que en todas partes está sucediendo algo similar, pero va a ser una caída muy grande. La pérdida de recursos, mire, a nivel externo, por un lado, hemos dejado de recibir, o sea, este año vamos a dejar de recibir unos 7-8 mil millones de dólares, y por eso yo insisto, necesitamos conseguir deuda en buenas condiciones en una cantidad del orden de los 7,000 millones en el año para compensar los 7,000, 8,000 que perdemos vía petróleo, remesas, inversiones, turismo, exportaciones privadas, etcétera, etcétera. Ese es un impacto. El otro impacto es fiscal, es decir, el gobierno, entre pérdidas de ingresos y gastos que tiene que hacer por la epidemia, probablemente tiene un problema del orden de los 12,000 millones de dólares. ¿Cómo se corrigen esos 12,000 millones? Hay dos maneras, y te tienen que dar las dos. Por un lado, esos préstamos externos que le financian al gobierno, y segundo, una reducción importante del gasto público. Es decir, tienen que dar las dos cosas. Yo reduzco el gasto y además me tengo que endeudar para cubrir esos 12,000 millones de los que estábamos hablando. Entonces, es lo que tenemos que hacer, ¿no? E insisto, dentro del llamado gasto público tiene que haber una cosa que hace parte del gasto público, pero tiene que estar aparte,
que es este famoso fondo de crisis para apoyar a las familias y a las empresas, y como le decía, debería haber al menos $5,000 millones en ese fondo para ayudar a las familias y a las empresas a salir adelante. Esas son un poco lo que usted llama con razón las macro cifras, digamos así. Por otro lado, no sé si puede comentarnos, economista Paredes, sobre esa información, ese incidente que se dio en el que se le ponía a usted un equipo asesor de economistas del gobierno. Sebastián Roldán finalmente dijo que asume el error, pero ¿estuvo usted eventualmente en el equipo? ¿Se le habló para que esté? Y es lo que ha sucedido y se anunció el día de ayer, un logro de este equipo asesor. Sobre lo segundo, no sé si el equipo asesor estuvo o no vinculado al tema de la negociación, y sobre el tema personal, mira, como Juan Sebastián Roldán aclaró, yo también aclaré, fue un malentendido, así que quedamos simplemente en esa expresión de que hubo un malentendido y nada más, y así sucede esas cosas en la vida y la vida continúa adelante, ¿no? Ahora, a propósito de las macrocifras, hay que estar conscientes que las macrocifras finalmente aterrizan en las microcifras, en la vida de la gente, ¿no? Y por eso para mí es tan importante que ese fondo de crisis sea claro, sepamos a dónde va el dinero, sepamos cuánto dinero hay en ese fondo, porque ahí está el vínculo de lo macro a lo micro, porque ese fondo tiene que ayudar a que las familias tengan un ingreso mínimo si es que han perdido sus empleos, que tengan apoyo en alimentos, apoyo en salud, y a nivel de las empresas igual, que las empresas puedan tener diferimiento de impuestos, diferimiento de aportes a la seguridad social, que tengan apoyo crediticio, etcétera. Entonces, es ahí donde está el vínculo entre lo macro y lo micro, a través de ese fondo de crisis, y como digo, ese fondo no está claro para nada, ¿no? La mayoría de sus colegas dicen que Ecuador es uno de los pocos países que no ha aplicado importantes medidas contracíclicas, y esto se está reflejando en una caída drástica de la economía y sobre todo en algo muy doloroso, que es el desempleo en el país, que crece de una manera abrumadora. Sí, lo macro desgraciada, lo malo en el macro acaba afectando la vida de la gente, no solo en el aire, ¿no? Mire, la crisis es mundial, como les decía, la caída en América Latina en promedio va a ser 6-7%, la caída en el mundo en promedio va a ser 3 o 4%, hay economías importantes, Europa, en los Estados Unidos y otros que van a caer 5, 6, 7% este año. En Estados Unidos el desempleo ha subido en alrededor de 30 o 40 millones de personas, aunque bueno, la semana anterior ya se crearon millones, pero se habían perdido más de 30, es decir, se recuperó una parte. Es decir, es un problema mundial por la magnitud desconocida de la crisis del coronavirus, ¿no? Ahora, usted señalaba, hay países que aplican políticas contracíclicas. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen primero utilizando ahorros, reservas que tenían del pasado. Es decir, en las épocas buenas le guardaron plata para estas épocas malas. En el Ecuador no lo hicimos. Se despreció, se burló de los famosos fondos de ahorro, se dijo que esos no eran necesarios. Imagínense, hemos hecho cálculos siempre, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, diciendo que debería haber 10,000 o 12,000 millones en un fondo de emergencia en el Ecuador, hecho en la época de los altos precios del petróleo. Si hoy tuviéramos esos 10, 12 mil millones guardados para esta crisis, pues la crisis sería de otra magnitud. Pero, como digo, se despreció, se burló de esos fondos durante 10 años. Es lo primero que están haciendo los países. Segundo, están endeudándose. Mira, hay países de América Latina como Perú, Panamá y otros que han hecho emisiones de deuda a 10, 15 o 20 años a tasas del 3, 4, 5%. ¿Por qué lo han hecho? Porque tenían una economía sana y no estaban demasiado endeudados. El Ecuador estaba en la situación contraria, un mal manejo de la economía y además un endeudamiento enorme que no podíamos pagar. Entonces, por eso, mercados internacionales dicen, yo no te puedo prestar. Lo mejor que puedo es lo que he hecho, ayudarte con la renegociación, pero darte dinero nuevo no te voy a dar. Entonces, por eso hay que acudir a los organismos multilaterales, a los Estados Unidos, a la China, etc. La tercera cosa que están haciendo otros países es imprimir dinero. No podemos hacerlo porque estamos dolarizados, pero en las circunstancias del Ecuador, aunque hoy
digamos, entre comillas, sea malo no poder imprimir dinero, en realidad es una bendición para la economía ecuatoriana no poder tener ese instrumento, pues estaríamos en una situación camino a la situación venezolana. Entonces, vemos que el Ecuador tiene una serie de limitaciones que que por un mal manejo económico nos hemos impuesto a nosotros mismos, no nos da la flexibilidad que tienen otros países, ¿no? Por eso lo que a nosotros nos queda es reforma, reducción del tamaño del Estado, endeudamiento en mejores condiciones, creación de crisis y un tema muy importante que es la reforma laboral que está en la ley humanitaria, que ha tenido una serie de vaivenes, pero que es muy importante permitir una mejor relación entre trabajadores y varios. Esa reforma laboral es muy importante. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Han escuchado al economista Pablo Lucio Paredes, PhD en Economía Aplicada por el Instituto de Estudios Políticos de París. Actualmente es profesor en la Universidad San Francisco de Quito y se ha referido a este acuerdo anunciado por el gobierno el día de ayer con los principales tenedores de bonos de Ecuador, que permitiría importantes ahorros a Ecuador en interés. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro.